Descubriendo la sinodalidad, escucha, discierne y actúa. ¿Qué nos cuentas en este libro, Ronald? Bien, en este libro, en este texto, tenemos la recopilación de un trabajo que se realizó a través de la Arquidiócesis de Santiago de Compostela, junto con otras comunidades latinoamericanas de distintos países. Fue un trabajo en el que nos reuníamos una vez por semana, gracias a la tecnología, a través del Zoom. Y este libro refleja todas las conclusiones de prácticamente 2 o 3 meses, fue largo, de este trabajo en común de la Iglesia hispanoamericana. Y tiene participación en este texto de sacerdotes, por ejemplo, de Venezuela, hay parte de testimonio de religiosas, de laicos, y yo me encargo de la redacción y de la parte de los antecedentes históricos, ¿no? De ubicar este proceso sinodal, que es la invitación que nos hace el pontificado del Papa Francisco, dentro de un contexto histórico, ¿no? Como no algo que es totalmente nuevo y no es algo totalmente arraigado o totalmente antiguo, ¿no? Este proceso tiene mucho de tomar esa tradición que tiene la Iglesia junto con aspectos de renovación. Entonces en el libro confluyen esas dos líneas. ¿Está saliendo este proceso de sinodalidad como se soñaba o todavía hay muchos problemas, muchas renuncias, muchas dificultades a la hora de...? Sí, hay dificultades y son evidentes. El mismo hecho de que se haya tenido que dividir la Asamblea de Obispos hasta el año 2024 es un signo de que el proceso de escucha no ha sido un proceso que ha llegado en su totalidad a todo el pueblo de Dios, ¿no? Ha habido dificultades, como lo dice incluso el documento que sacó el Sínodo en preparación de la fase continental, sacó muy recientemente, el 27, ayer. Y yo tuve oportunidad de leerlo algo rápido, pero una de las cosas que denota es la resistencia que ha habido de parte de distintos sectores de la Iglesia, tanto del clero como de los laicos, ¿no? Yo tuve oportunidad recientemente de tener una conversación con un grupo de la Nunciatura de aquí de España, y lo que más destacaban era que hay un porcentaje mínimo a nivel cuantitativo de la Iglesia, pero muy significativo, que son los laicos comprometidos en la Iglesia, pero que todavía tienen muchas dudas y que no han sido suficientemente aclaradas porque también hay un desconocimiento, no solo a nivel del laicado, sino incluso del clero, ¿no? Entonces hace falta que este proceso de escucha, este proceso de sinodalidad, todavía sea desarrollado con mayor amplitud dentro del sector de la Iglesia. Se parte con muchos prejuicios, y eso es lo que tenemos en contra. Hay que tener un espíritu de avance, un espíritu de que todo puede ser mejor, y dejar los temores, ¿no? que nos arrastran o peor aún nos paralizan. Llegamos tarde en la Iglesia española a este proceso sinodal, tanto con respecto al resto de la Iglesia como con respecto a una sociedad para la que, lo queramos o no, ya la institución ya no es una institución influyente como lo era hace unos años. Sí, dentro de la Iglesia de España yo pienso que no dista mucho de las realidades de otras iglesias, ¿no? Inseguridad con respecto al tema sinodal lo pude constatar en el trabajo que se hizo con otras iglesias, por ejemplo, latinoamericanas, y el desarrollo ha sido muy parecido. Hay comunidades, por ejemplo, que tuvimos oportunidad de trabajar en Guatemala, por ejemplo, donde la sinodalidad era un tema totalmente desconocido, no era... lo conocían por el trabajo que hacían junto con nosotros a nivel de otras iglesias latinoamericanas y de España. Aquí, gracias a Dios, dentro de todo, España está muy bien conectada dentro de Europa, y eso hace que, por ejemplo, que no haya ninguna persona que no haya escuchado sobre el tema de la sinodalidad. Ahora, de allí a que se haya incluido dentro de un proceso homogéneo de preparación y de catequesis,
ya sí dista mucho. Pienso que lo que más en contra hay dentro de España, incluso dentro de otras realidades eclesiales, es que hay una polarización, como si fueran especies de partidos políticos, donde hay un fenómeno en la cual hay grupos que se han alineado a una posición contraria a todo lo que significa un progreso, y hay otro grupo que tiene unas propuestas incluso por encima de las oficiales dadas por la Iglesia. Entonces hay una polarización. En esto no hay términos medios. ¿Cómo afrontas el futuro de la sinodalidad? Porque da la sensación de que es una oportunidad fantástica para la Iglesia, pero que para la que no nos han educado. Ahora, de repente, después de muchos años de, todo esto entre comillas, de obedecer una serie de normas, ahora se nos pide que propongamos y que construyamos Iglesia, y que nos corresponsabilicemos, pero da la sensación de que como eso debería generar un proceso que es largo, pero a la vez es complicado dejar más tiempo, dejar que pase más tiempo sin tomar decisiones de corresponsabilidad real, de participación, de toma de consideración y de entrar incluso en las instituciones de poder y de influencia por parte de todos los miembros, todos los bautizados, sí. No solo del clero. Fíjate que la sinodalidad, como lo presenta dentro de un aspecto histórico, tenemos que remontarnos desde el espíritu del Concilio Vaticano II. La verdad es que esta propuesta del pontificado no es una novedad en cuanto es un invento del Papa Francisco, es simplemente retomar el trabajo del espíritu conciliar que ya hace 60 años, si no me equivoco, del concilio, ¿no? Y que lamentablemente a través de vicios que se han ido colando del post-concilio, ha hecho que ese espíritu se retrase, ¿no? o merme, ¿no? Sí, lo que sucede es que es verdad que muchos de los que supuestamente tenemos que construir esa iglesia hace 60 años o no estábamos, o eran muy jóvenes, o han vivido o hemos vivido una iglesia en retroceso en ese sentido. Sí.